Bien, estamos para el programa de Daniel Ballester, El Sonido y la Furia, para M530 Somos Radio, con la cantante, compositora y guitarrista Carmen Sánchez Viamonte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación a este lugar. Estamos en la localidad de Citibel, la verdad es que es muy bonito. Estás presentando tu nuevo disco solista, La Fuerza, tu tercer disco solista. Mi tercer disco solista, así es. ¿Cómo te estás preparando? ¿Vas a hacer dos presentaciones, una en La Plata y la otra en Capital, Buenos Aires? Así es. Bueno, estoy con mucha ansiedad, con mucha emoción, preparándome. Me gusta mucho tocar en vivo, así que las presentaciones en vivo me tienen muy entusiasmada. Estamos ensayando mucho con esta banda, que es medio un estreno también. Es todo una novedad de este año y es una banda que armé junto con este disco, así que muy contenta. Nombramos a los demás integrantes: Juan Pedro Lucesole en guitarras eléctricas, bajos y baterías programadas. Facundo Lizondo, que toca todas las baterías. Exacto, esos son los quienes grabaron el disco. Claro. Y después para el vivo armamos otra banda. Está perfecto, sí, claro. Mencionalo por favor. En la que, bueno, Juanpi Lucesole toca la guitarra eléctrica, y después en la batería está Francisco Fornaroli y en el bajo Justo Fornaroli. Perfecto. Y yo canto y toco la guitarra. Las presentaciones van a ser el viernes 16 de septiembre a las 21 horas en Guajira. Así es. Calle 49, número 484, La Plata. La invitada va a ser la Negra Buggiani. Buggiani. Y las anticipadas se pueden conseguir a través de elpogo.com y en la puerta del día del show. Exactamente. Y la otra presentación va a ser el Capital Federal, el sábado 24 de septiembre, en el Centro Cultural Morán, la calle Pedro Morán, 2147. Esto es Agronomía, La Paternal. Y la artista invitada va a ser Valeria Cini. Así es. Perfecto. ¿Cuándo te planteaste, digamos, este concepto que llevaste para este disco, lo que es la idea de la fuerza? ¿Cuándo te lo empezaste a plantear como un poco el origen del disco? El concepto del disco en su totalidad, del disco como un conjunto, vino al final. Hasta los discos que he hecho hasta el momento siempre surge de esa forma. Primero hago las canciones y después las recopilo y las elijo para formar parte de una misma cosa, y una vez que las tengo todas agrupadas, surge el concepto. Me doy cuenta de qué historia cuentan o qué tienen en común, o qué quiero contar en realidad con esas canciones. Bueno, así surgió La Fuerza en cuarentena. Y estas canciones representaron como mucha compañía para mí, y el concepto en sí representa como la búsqueda de espacios positivos y de esperanza dentro de situaciones o contextos controversiales. ¿Cómo cambia tu manera de ver las cosas y la vida a partir de la salida de tu tercer disco? Bueno, es una buena pregunta. La verdad que este disco en específico me ha cambiado mucho. Mucho, y al mismo tiempo nada en absoluto. En realidad me ayudó a volver mucho a mis orígenes, a volver a partes de mi identidad que me costaba mucho exponer. Y me cambió para mejor. Creo que me encuentra hoy con una madurez vinculada a que me importe menos la mirada ajena, y a que eso siempre está asociado con la libertad, ¿no? Con tener la libertad de poder hacer... No importa. Pasan las motos, no hay problema. Muy bien. Bueno, con la libertad de hacer lo que yo elija, lo que yo quiera, sin pensar qué van a pensar los demás. Y eso me da mucha paz. Me encuentra en paz conmigo misma, y eso es algo muy positivo. ¿Cuáles son esos aspectos de tu personalidad que redescubriste, digamos, a partir de esa mirada introspectiva que hiciste durante la creación del álbum en pleno aislamiento? Bueno, este álbum
aunque no sea muy explícito, me hace acordar mucho a mi primer banda, que fue La Nena Transformer. Es una banda que hice a los 15 años y las canciones tenían como el mismo espíritu rockero mezclado con otras cosas, con lo que quisiera, y también había un poco de humor en las letras, de ironías, de sarcasmo, de elementos sorpresivos como es ahí viene la moza. Sí, pasamos un cortecito. Dale, perfecto. Estamos en un segundo bloque aquí en El Sonido y la Furia con Carmen Sánchez Viamonte, presentando su tercer disco solista, La Fuerza. Recién estábamos hablando acerca de los aspectos que has redescubierto de tu personalidad en base a la creación de este disco. Bueno, este disco lo relaciono mucho con mi primer banda, que fue La Nena Transformer, y que las canciones tenían el mismo espíritu como de canciones rockeras mezcladas con varias cosas, y tenían mucho de ironía y de humor, elementos de humor, elementos expresivos, como en este disco aparecen mucho, bueno, están muy presentes la película Tienes un email, y referencias que quizás son un poco absurdas para los demás y para mí tienen un sentido, pero también ese sentido es el humor. Y bueno, eso tiene que ver con esa cosa de lo juvenil, de mostrarse sin tanta preocupación, ¿no? Sin tanto miedo a exponerse. Al fin y al cabo los artistas nos estamos exponiendo permanentemente, y en todo caso hay que elegir de qué formas exponernos o qué aspectos de nuestra persona exponer, pero me reencontré mucho con eso, con mi yo adolescente o mi yo niña incluso, y eso se vincula también mucho a las presentaciones en vivo y al show, que a mí me gusta mucho y cada vez le pierdo más el miedo y le tomo más el gusto. En algunas entrevistas anteriores has dicho que este disco es un disco más de amor. Sí, sí, en este disco por primera vez me animé a hacer canciones de amor sin tapujos. Bueno, también vinculado con sacarme la vergüenza de encima. Canciones de amor sin vergüenza. Si bien siempre escribí sobre las relaciones y demás, en este disco busqué como exacerbar la cursilería, el romanticismo. Claro. Y bueno, de hecho las dos canciones, Tienes un email 1 específicamente es la canción romántica por excelencia. Bueno, hay varias, pero en esa exagero como esto de lo cursi, ¿no? Es como una comedia romántica hecha canción, Tienes un email. Es lo cursi llevado al extremo, y me hallé muy bien en ese lugar, porque lo cierto es que soy muy enamoradiza y también me divertía desde un sentido feminista poner al hombre en el lugar de la musa que nos ha correspondido históricamente a las mujeres, ¿no? Que muchos varones no se sienten tan cómodos finalmente en ese espacio. A lo largo de lo que respecta a toda tu obra, siempre hay imágenes o referencias a mujeres que marcaron una historia. ¿Eso de dónde viene? Eso es como Hécate. Sí, es parte de, o sea, esas mujeres o Hécate en particular. ¿Cómo llegaron a vos esas? En especial Hécate, porque vos representás en la tapa del disco la figura de ella. Sí, la verdad que no me acuerdo cómo llegué a ella. A mí siempre me interesó mucho la mitología, la historia en general también. Siempre me parece interesante mirar el pasado para ver cómo construir el presente y el futuro. Entonces, en ese caso también desde mi posición me interesa mucho ver cómo se nos ha representado a las mujeres a lo largo de la historia. Eso siempre me llamó la atención, porque yo nunca me sentí identificada como mujer con el lugar que la sociedad me adjudicaba o me quería adjudicar permanentemente. Entonces empecé a buscar colegas en eso, empecé a buscar referentes. Y bueno, Hécate, cuando investigué sobre su historia,
me resonó instantáneamente con el sentido del disco y con lo que quería comunicar actualmente. Hécate es una diosa griega que con la llegada del catolicismo fue demonizada, porque estaba vinculada con la vida, los ciclos de la vida y la muerte, y con las brujas, era la diosa de las brujas. Pero en realidad ¿eso se resignificó? Eso se resignificó porque eso en sí mismo era una resignificación negativa de lo que Hécate representaba. Hécate en realidad representaba una mujer en una figura de poder, y era la diosa de la magia y la diosa de la protección. Y de hecho, bueno, el dicho es que Hécate va con su antorcha iluminando en la noche, velando por todos. Entonces es como, bueno, la figura de las brujas también se ha retomado mucho, ¿no? Todo aquello a lo que el humano y los varones específicamente le tienen miedo, lo posicionan en un lugar que sea fácil de disminuir, de quitarle valor, de quitarle poder. Y en realidad Hécate no tiene nada que ver con los villanos, con ser una villana, es simplemente una mujer poderosa. Yo me acordaba también cuando vi la tapa donde representabas a Hécate y me puse a buscar data, me acordaba de Lilith. Exactamente, tiene mucho que ver con eso también. En mi disco Eva, que fue el segundo disco solista que saqué, juego mucho con eso. Bueno, precisamente el nombre del disco es Eva, y dentro del disco hay una canción que se llama Lilith, y Eva, el nombre surgió cuando escuché una canción de Silvio Rodríguez que se llama Eva también, y dice: Eva quiere dejar de ser costilla. Y la historia de Lilith es también un mito bíblico, más de otras religiones, que plantea que antes que Eva había otra esposa de Adán, que había sido creada del barro igual que Adán, y que una noche se negó ante Adán y fue nombrada madre de todos los demonios y expulsada del paraíso. Y ahí crearon a Eva de la costilla de Adán, como para que se sienta bien inferior de base. Entonces, como que maté dos pájaros de un tiro ahí. Resignifiqué dos mujeres, pero más allá de la existencia real de estas mujeres, tiene que ver con lo que simbolizan, que es esto, el lugar en el que la historia nos ubica, ¿no? Como las malas, madre de todos los demonios, o las subordinadas. Y no somos ninguna de las dos cosas, somos lo que queramos ser, y eso no le tiene que incumbir a los demás. Cuando en algún momento también, en algunas notas que has hecho, mencionabas que en un momento era como que no te sentías parte de lo que es la cultura rock. ¿Cuándo es que empezás a sentir ese sentido, valga la redundancia, de pertenencia? ¿Cuándo decís, sí, soy? Ahora, eso es súper reciente en mi vida. Si bien el rock es un género que siempre amé y que siempre fue parte de mi identidad, sin embargo yo no lograba identificarme como rockera, porque en realidad no me identificaba con lo que la escena del rock mostraba, ¿no? Y después me encontré con otras figuras, con referentes que me generaron un sentido de pertenencia, con mujeres y disidencias que se dedican al rock y allanaron un camino y mostraron que nosotras pisamos igual de fuerte, que los ídolos del rock no tienen por qué ser todos varones. Claro. Y hoy me siento súper identificada con esa escena, y sobre todo con una escena de un rock sensible y emotivo, que no tiene que ver solo con la rudeza y una pose de drogas y locura, sino que tiene que ver con interpelar desde todos los frentes posibles. Cuando estaba viendo parte del material, hay una cosa que me estoy acordando ahora, que es algo muy loco lo que sucede, porque siempre en la música, y especialmente en el rock, siempre está la figura de la mujer y lo que simboliza la mujer y el amor, pero sin embargo en su momento, cuando arrancó la música, cuando comenzó el rock aquí, no había muchas mujeres. Siempre las hubo, pero bueno, de nuevo, la historia es de quien la cuenta. Claro. Entonces no pasaron a la historia. Hoy, si uno piensa en los ídolos del rock, las figuras del rock argentino,
Charly García, Spinetta, Fito Páez, pero después estaban Celeste Carvalho, había un montón de mujeres, no solo en la historia nacional, sino en la internacional. Sandra Mianovich, un podcast que recomiendo mucho, se llama Mostras del Rock, que lo conduce Barbie Recanati y profundiza mucho en ese tema, en cómo siempre existieron figuras femeninas o disidentes dentro del rock y simplemente no pasaron a la historia. Y eso no me parece una decisión inocente. Claro. Pero ya perdí el hilo de cuál fue la pregunta. Nos fuimos por las ramas. Estábamos hablando acerca de lo que es de tu sentido de pertenencia en el rock y cuándo lo empezabas a sentir. Vos me decías que es recién ahora, es muy reciente. Recién ahora me siento parte. Apareció un grupo de personas que me hicieron sentir como, sí, yo de esto sí quiero participar. ¿Y cuáles son esas canciones? Si lo tendrías que llevar al terreno de lo que son las canciones específicamente que te mostraron que sí se podía. Y puedo hablarte de discos enteros. Sí. Bueno, Teoría Espacial de Barbie Recanati. Marilina Bertoldi por excelencia, me voló la cabeza desde que la empecé a escuchar. La descubrí con Prender un Fuego y ese disco significó muchísimo para mí. Y principalmente lo que está haciendo Marilina Bertoldi actualmente me parece importante, porque tiene un peso no solo artístico, sino social, tiene un peso político y social, es muy relevante. Eso es mucho más grave de lo que se dice, de lo que parece, el hecho de no sentirse representada, no tener de dónde agarrarte y que el grupo en el que te moves lo note y nadie haga nada, ¿no? Me refiero a esto, como una escena del rock en la que no tenés referente y los varones, los referentes que hay a disposición te tratan como si fueras la nena jugando a tocar la guitarra. Entonces, tener referentes en el sentido de a quién referirse sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Es fundamental. Hay una canción que hablas acerca de eso. ¿No pareces normal? Claro. Sí, bueno, No pareces normal habla específicamente de este tema. Yo, como te decía, la Nena Transformer arrancó cuando yo tenía 15 años, 14. Era muy joven y tenía una banda de rock y era mujer. Y desde que tengo memoria se me han acercado hombres a decirme cómo tengo que hacer las cosas y de qué forma y en qué momento y etcétera. Y lo destaco porque realmente han sido siempre hombres. Las mujeres se me han acercado a aconsejarme o a acompañarme, pero nunca desde ese lugar de decirme qué hacer o de dejarme de lado cuando yo no hacía lo que ellos querían. Entonces eso es un peso, fue un peso tremendo en mi vida por mucho tiempo, y después aprendí a deshacerme de eso, y en esta canción aprendí incluso a reírme de eso, como a decir, eso significa también la frase dentro de la canción que dice: si no crees en el amor, si nunca has visto un gran amor, no soy yo. Si ustedes sostienen ese rock chabón, precisamente de superficial, y no entienden el amor del que hablamos, y no entienden a lo que apelamos y lo que intentamos interpelar, no sé qué esperan de mí, no sé qué buscan acá. Y cuando vos arrancaste con tu banda, con la Nena Transformer, ¿tenías amigas o compañeras que también estuvieran empezando un proyecto de música con los cuales podías relacionarte, o eran todos hombres? Eran todos hombres, y eso también era muy chocante y muy complejo, e incluso tampoco tenía referentes más grandes. Y eso que vivo en La Plata, ¿no? Que es una ciudad. Eso es lo que yo pensaba, porque La Plata siempre se ha caracterizado por ser el lugar donde el caldo de cultivo, donde aparecen cosas relacionadas con el arte, con movimientos culturales, sociales, y que de repente... Exactamente. Y eso era muy complejo, y me di cuenta de grande después, de decir, mismo al momento de armar una banda me costaba encontrar mujeres. Sí había algunas, me acuerdo que
la Negra Transformer al principio era un dúo más acústico, y un día en un recital del centro de estudiantes vi una banda que se llamaba Simposia, me parece, que eran todas chicas de mi edad, un poquito más grandes que yo, y dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer rock, yo puedo hacer rock. Pero después mucho más cerca no tenía. Había mujeres que se dedicaban a la música, pero no muy específicamente al rock. Sí, y éramos minoría, siempre éramos minoría. Y yo tengo entendido que vos tenés un hermano que te ayudó mucho en lo que tiene que ver con la música. ¿Él cómo te acompañaba en esto de buscar un referente, una pertenencia de mujer? ¿Él te ayudaba mucho? Bueno, mi hermano es una de las mejores personas del mundo. Por eso. Pero también ¿Te alentaba, digamos? Sí, él siempre me alentó y siempre fue como una suerte de mentor para mí en lo que es la música, pero él no lo hacía a conciencia, sino como hermano mayor, me pasaba las cosas que escuchaba él, y él escuchaba Radiohead, Pink Floyd, Jethro Tull, los Beatles, un montón de bandas que hoy adoro, pero tampoco había mujeres. Claro. Y él no lo advertía, eso como yo no lo advertí hasta muchos años después. Ahí está. Pero sí, siempre me acompañó y me acompañó e impulsó mi música con mucho amor. Cuando comenzaron a preparar el disco, ¿cómo iban ensayando las canciones en plena pandemia? ¿Cuándo es que se juntaban, si es que se podían juntar para practicar? ¿Cómo le transmitías vos las ideas que querías plasmar en el disco a distancia? Bueno, el disco fue muy un trabajo de computadora, de estudio, la verdad. Lo compuse yo sola en mi casa durante la temporada de aislamiento específicamente. Eso empezó en el 2020 la composición. Claro, sí, exactamente. La primera canción que compuse del disco fue Última Fuerza, mira, lo único que me acuerdo. Después las otras vinieron en orden arbitrario, y bueno, cuando se empezó a abrir un poco todo, el año pasado terminó mi último proyecto en banda, que se llamaba La Sánchez Viamonte, y yo tenía estas canciones y esta idea de este disco, que estaba muy segura de lo que quería hacer y de cómo hacerlo, y ahí nos encerramos con el productor Juan Pedro Lucesole. Lo convoqué para este trabajo, y fue una pieza totalmente clave, porque Juanpi me entiende profundamente lo que quiero, me entiende y me ayuda muy bien a expresar lo que quiero expresar de la forma en que lo quiero plasmar. Así que con él nos encerramos este verano 2021-2022 a darle forma a las canciones virtualmente, agregando como maqueteándolas, digamos. Y después en marzo las grabamos. Contratamos a Facundo Elizondo, que hizo las baterías, y después nosotros grabamos en el Gallinero. Estudio, que es acá en Citibel también. Grabamos el resto de los instrumentos y las voces, y pim pum pam salió el disco. ¿Cómo fue la que fuiste armando la composición de Si Sabrás Acaso, que es el primer tema con el que arranca el disco? La composición, bueno, es una de las canciones más funky. Sí, más funky y más largas y complejas del disco, me parece. A veces las canciones las empiezo algo, me despierta una canción, y después cuando termino la canción me doy cuenta de qué habla. La canción originalmente, las primeras frases se las compuse a una persona que ya no forma parte de mi vida, y después cuando terminé la canción me di cuenta que en realidad tenía mucho que ver con un amigo, con uno de mis amigos más cercanos. Y es una canción, despersonalizándola, ¿no? Es una canción que es para las personas a las que el mundo les cuesta un poquito más. Es como una mano de ayuda, quería que el disco empiece con tender una mano, ¿no? Que eso
que eso abra el recorrido del disco, que en sí, en su totalidad, significa eso: tender una mano, tender un puente, salir de la tristeza por medio de conectar con los demás. ¿La letra la habías escrito antes de hacer la música o eso vino después? En general aparece en paralelo. Ahí está. Lo que aparece muy unidas son las melodías con las letras, sí. Y después veo qué armonía le corresponde a cada canción, pero en general lo que aparece primero es una melodía, claro, y después claro. le voy asociando, ubicando la letra como entre. En relación a la letra de esta canción, ¿cómo ves, por ejemplo, lo que sucede después del aislamiento que nos ha tocado vivir, las relaciones entre las personas? ¿Sentís que se comunican más o que están como más abstraídas? No sé, creo que eso, desde mi perspectiva, es difícil de evaluar ahora. Creo que va a ser más fácil. ¿Qué es lo que te pasa a vos o ves cuando... Yo siento que personalmente le di muchísimo más valor a la vida en general. Creo que también tiene que ver con que la pandemia no solo nos enfrentó con el aislamiento, sino con mucha muerte, y con la sensación de finitud, de que somos mortales, digamos. Y que eso, bueno, no es algo negativo o positivo, es una realidad, y simplemente hay que hacer algo con la vida. Claro. Creo que mi generación tiene, o esta época en realidad, más allá de... Qué chiquita. Más allá de cada generación, más allá de cada generación, creo que esta época y la virtualidad aportó mucho a que haya mucha depresión, como claro. Muchas personas desconectadas. Yo lo asocio a esa conexión permanente con lo virtual y desconexión con el entorno real, ¿no? Con lo tangible. Entonces, creo que la pandemia ayudó a evidenciar un poco eso, la falta que nos hace el contacto real con los demás y con el mundo, y espero que aprendamos mucho de todo eso y que no lo metamos abajo de la alfombra. ¿Qué fue lo que detonó la composición de Chico de las Montañas? Un amor. Todo el disco fue detonado por un amor medio epistolar que tuve durante el aislamiento. Epistolar entre comillas, ¿no? Porque por supuesto ya la gente no se manda cartas. Pero bueno, fue eso, fue una persona de la que yo estaba muy enamorada a la distancia. Claro, claro. Hay una situación un poco graciosa, que es que se le había cortado la luz. Claro, exactamente, sí. La noche que compuse Chico de las Montañas era, bueno, cuarentena, en las primeras épocas que era aislamiento total, en mi casa en Citibel, que está bastante cerca de lo urbano, bastante lejos, perdón. Se cortó la luz, tormenta, velas, luz de vela y nada más. Y yo tenía como esta ansiedad por conectarme con el mundo, y fue una sensación de aislamiento absoluto. Y me puse a tocar la guitarra porque no estaba de mal humor, no tenía ganas de hacer ninguna otra cosa, y así paveando surgió la canción, y medio que la escribí toda de un tirón. Yo al escucharla, lo que me pasa a mí cuando escucho el comienzo de cómo suena la guitarra y cómo lo tocas, me suena como si fuera una especie de tango. Bueno, claro. Por esto de... Claro, tiene un ritmo que se llama 3-3-2, que está dentro del tango, dentro del reggaetón, del candombe, de varios géneros latinoamericanos lo tienen incluido. Y yo al principio no me di cuenta que había hecho eso, porque quería hacer una canción rockera, y después entonces al momento de componerla en grupo, quería que haya algún elemento que la saque de ese lugar más rioplatense, que se convierta en una cosa un poco más punk, un poco más rock, y por eso después mi guitarra es el único elemento que sostiene esa frase rítmica.
En relación a lo que veníamos hablando de la canción, tenés un email que está dividida en dos partes. ¿Te habías basado, por ejemplo, en historias reales? ¿Habías leído algún libro de cartas? No, la verdad que no. Bueno, o no lo recuerdo. Yo leo mucho, miro muchas películas principalmente, y todo eso queda dando vueltas en la memoria, y siempre mis canciones están llenas de referencias. Sí. Y que a veces ni yo misma sé de dónde las saqué. Pero en el caso de Tienes un email es bastante claro. Se trata de la película Tienes un email, de la cual yo ¿sabes que no la he visto? Me pasa lo mismo con la película de Star Wars, nunca la vi. Bueno, las de Star Wars son un poco largas por ahí, no todo el mundo las disfruta. A mí me gustan mucho, pero entiendo que hay mucha gente que no le llama la atención. Claro. Pero bueno, en este caso Tienes un email es una comedia romántica de los 90 que cuenta una relación entre dos personas que son amigos por internet, por mail, y en la vida real son enemigos, porque tienen dos locales, dos librerías que son competencia entre sí. Entonces, bueno, es esto, como una pareja que en el ámbito de lo público no tienen ningún vínculo, y que en el ámbito de lo privado, e incluso sin saberlo, virtualmente tienen una relación muy profunda. Eso es algo que sucede mucho. Eso es algo que sucede mucho, que las redes abren esa puertita de que aquí no pasó nada, pero en realidad pasó de todo, ¿no? Claro. Y Tienes un email, la historia la historia personal que me inspiró estas canciones, la asocié mucho desde el principio con la película, y también fue una forma de forzarme a mí misma, de reírme de eso. Creo que el humor es una herramienta clave para sobrevivir a la vida y para sobrevivir a la tristeza, y bueno, ahí está la asociación con la película. ¿Cómo hacías para mantener ese equilibrio entre esos espacios de luz y oscuridad a los cuales hacías referencia en el álbum? El humor, bueno. El humor, sí, totalmente, es uno de ellos, fundamental. Y creo que no es algo que lo viva tan marcadamente. Claro. Es algo permanente. El equilibrio es como un movimiento constante, ¿no? Pero siempre, como dije al principio, buscar la relación con los otros, hablar con alguien. Yo vengo de una casa muy afectuosa y de mucha reflexión, donde está muy abierto el diálogo tanto con mi madre como mi padre, entonces hay mucha contención, y eso me parece fundamental. También otra cosa importante es comprender que la oscuridad o las cosas oscuras en la vida existen, y que en realidad suele tener que ver con el peso que le asignamos a cada cosa. Me hace acordar a una letra de Spinetta, perdón. ¿A cuál? Que decía, la canción se llama Yaroja Idiota, que decía: no llores más, ya no tengas frío, no creas que hay más tinieblas, tan solo debes comprenderla, que es como la luz en primavera. Claro. Una cosa así. Me acordaba de esa letra ahora que estabas hablando de esto. Sí, tal cual. Creo que es importante fundar espacios en los que uno se sienta cómodo, y vínculos en los que uno se sienta cómodo y seguro. Hay mucha confusión actualmente con la individualidad, con la autonomía asociada a la individualidad y a no depender de nadie y a poder hacer todo solo, ¿no? Y eso, qué sé yo, somos mamíferos. Para mí los humanos no funcionamos así bajo ningún punto de vista. Está bien ser autónomo, por supuesto, pero no tiene nada que ver con perder el vínculo con los demás. Claro. Vos tenés una referente que es tu abuela. Sí. Que fue, que no sé, vive. Sí, vive. Ajá, perfecto. Ella era abuela de Plaza. Es madre de Plaza de Mayo, perdón. Así es, no, por favor. ¿Cómo te ayudó ella?
Bueno, mi abuela es, más que como abuela, como persona, como personalidad, es muy importante en mi vida por lo que representa. Es una mujer con mucha fiereza, muy viva, tiene 95 años y tiene muchísima vida, y tiene que ver con la actividad que siempre le ha dado a su cabeza. ¿Ella es docente? Es docente, sí, era docente de historia, y bueno, mi abuela también tiene muchísimo que ver con este ejercicio que tengo de mirar hacia el pasado, y bueno, también el hecho de que sea madre de Plaza de Mayo le ha dado un peso gigante a la palabra memoria, ¿no? Que la memoria tiene que ver con eso, recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Claro. Y bueno, mi abuela representa todo eso, y también representa muchísimo del poder femenino. Es una mujer muy impresionante, y viene de una época en la que quizás ser mujer era más difícil aún que ahora. ¿Te ha contado historias? No tanto. Pero bueno, lo sé porque lo sabe cualquiera, ¿no? Sí. Pero sí, es sin duda una figura muy importante en mi vida y en mi personalidad. ¿Cómo ves hoy lo que sucede dentro del feminismo con esa fuerza, no solamente, digamos, dentro de lo que es el género musical o el género del rock, sino también en otros ámbitos sociales? ¿Cómo está eso? En este momento, ¿cómo lo ves? Creo que es muy importante no perder el foco. Creo que algunos sectores del feminismo lamentablemente dejan afuera a las disidencias, ¿no? Las disidencias que todo el colectivo LGTBIQ+, es muy importante no perder el foco de eso, de que el feminismo no tiene que ver con libertad a las mujeres y el resto que haga lo que le parezca. Tiene que ver con igualdad de género para todos. Claro. Entonces las disidencias son una parte fundamental de esta lucha, que no hay que perderlas de vista. Son compañeras, y bueno, eso también hay que estar muy atentas de sostener los derechos, los espacios que hemos podido ganar en estos años, porque bueno, ya vimos cómo pasó en Estados Unidos, que fueron para atrás con la ley del aborto, por ejemplo. La sociedad, la humanidad y el mundo en general se basa en el cambio, entonces hay que estar muy atentas a esos cambios, y bueno, eso, seguir fundando las bases que exigimos, que son derechos humanos, ni más ni menos. Al tener que interpretar tus canciones y poner tu voz, ¿podés lograr abstraerte de lo que te rodea en el momento de tener que hacer eso, de tener que proyectar y interpretar tus canciones? En las presentaciones en vivo. En las presentaciones, o cuando tenés que grabar, o cuando tenés que ensayar. ¿Cómo manejás el tema de la interpretación y las emociones? Bueno, es una gran pregunta también. Creo que los artistas tenemos que estar muy atentos de entender que trabajamos con las emociones y las emociones no trabajan con nosotros, ¿no? Como nosotros tenemos que controlarlas y no... Qué difícil eso. Sí, totalmente, pero es un ejercicio, ¿viste? Porque las emociones son algo intangible, sin embargo existen, son algo controlable, manipulable. Entonces es muy importante, como no sé, hay una figura, una idea medio romántica del artista que lo da todo y que se deja tomar por el espíritu del arte, y después, bueno, eso también genera un agotamiento medio inhumano. También genera pensamientos como que, bueno, los artistas tenemos que estar deprimidos o drogados para componer, como... No tendría que ser tan difícil buscar esos estados. Tienen que ver con trabajar y ejercitarse, como cualquier otra cosa.
Entonces, eso igual lo tuve que aprender, por supuesto, no nací sabiéndolo, No, obvio. ni siempre lo hice así, pero hoy en día lo tengo súper presente y lo trabajo permanentemente, el equilibrio entre interpelar, ¿no? Y poner de mí, poner mis emociones, sin que eso me destruya o me tome por completo. Claro. Dentro de este disco vos compusiste una pieza que se llama la pieza llamada Locutorio, que está más, al escucharla uno le encuentra como un estilo más pop a la canción. Sí, ¿Cómo nació ese tema? es como una balada. Locutorio es como una de las canciones más tranquilas del disco. Nació una noche, me estaba quedando dormida y empecé como a soñar con una fiesta en la que se bailaban lentos, que es algo que nunca me pasó porque nací en el 98 y no llegué a bailar lentos, pero siempre me pareció muy linda la idea del lento, y soñé eso, y la canción de fondo que se bailaba en la fiesta era esta, Locutorio, y me desperté medio entredormida, agarré el celular y grabé un audio de WhatsApp para mí misma, en una carpetita que tengo conmigo misma. Grabé la melodía del principio. ¿La melodía apareció en tu sueño? Sí, me parece una pavada decirlo, porque pero está bien. No, porque soy bastante reticente a la idea de que las canciones aparecen en sueños, o de que son una cosa así medio no sé, pero bueno, fue así, me tuve que tragar mis propias palabras, porque el locutorio efectivamente apareció en un entresueño, y grabé ese pedacito y al otro día desarrollé la canción. ¿Cuándo lo conocieron o lo conociste a Yaman Herrera para que pusiera su voz en La Última Fuerza? Que es un tema que a mí me impactó mucho, cómo suenan los bajos, las baterías. Bueno, muchas gracias. La voz tuya. Gracias. El clima que tiene. Bueno, Última Fuerza fue, como te decía, la canción que más leudado tuvo del disco, porque fue la primera. Y a Yaman yo lo conozco hace muchos años, siempre lo admiré, siempre me pareció un artista increíble. Y durante la cuarentena los dos fuimos convocados para formar parte de un corto de Marianela Sicardi, que se llama Samana. Y bueno, fuimos convocados para hacer la música de eso, para interpretar, y Yaman desde la composición. Y ahí él se puso en contacto conmigo, ahí él me conoció a mí, digamos. Y nos hicimos medio amigos de internet, y bueno, yo hacía estos vivos en cuarentena en su momento, y Yaman a veces escuchaba y siempre le gustaba esta canción, Última Fuerza. Y cuando decidí grabarla, fue como medio instantáneo que se me ocurrió invitarlo. Me pareció que le iba a gustar y me pareció que iba a ser un buen elemento para completar este clima profundo de la canción, la voz de Yaman, que tiene tanta cavidad. ¿Has hecho un videoclip para esta canción? Exactamente. ¿Cómo viviste la situación en lo personal, digamos, de poner tu cuerpo, de estar frente a una cámara? Además, lo que me gusta mucho de en sí, también del videoclip, es que vos estás nadando en una pileta de noche. Sí. Bueno, la idea del videoclip, todos los videoclips son una idea que se me ocurrió de una historia, todos están conectados entre sí, y el de Última Fuerza específicamente era el más difícil de llevar a cabo, por esta idea de que era medio subacuático. La directora es Marianela Sicardi, también, esta mujer que mencioné recién, y eso aportó, el equipo de trabajo aportó mucho a que sea una experiencia amena y linda y memorable para mí, porque fue complejo, más complejo de lo que esperaba, estar ahí y tener frío y tener que actuar, pero al mismo tiempo tenía muchas ganas de poner el cuerpo en mis videos. Era algo que nunca había hecho, y en realidad actuar me gusta mucho,
Ya habías hecho otros, pero con tu banda, con Claro. la Sánchez Viamonte. Pero yo no aparecía. Claro. Y en este caso, en este disco, tenía ganas de aparecer en los videos y de poner la cara y de construir una imagen. Y bueno, la verdad que viene siendo muy divertido. Y con respecto a Rayo Láser, que es el otro video, ¿dónde se hizo la locación, el lugar? ¿Es una playa? Sí, es La Balandra, en Berisso. Ajá. Es el Río de la Plata lo que se ve. Sí. ¿Y cómo fue eso de armar? ¿Vos armaron todo un guión? Uh-huh. Mane armó el guión y lo ensayamos con el camarógrafo, que es Nacho Ferrand. Lo ensayamos varias veces antes de grabarlo y es un plano secuencia, es decir, que no hay corte en ningún momento. Lo grabamos de principio a fin 5 veces. Y de todas esas veces se eligió la primera toma. Ay, que es la que mejor luz tenía, porque queríamos capturar esa luz del amanecer, ¿no? Y Sí. esa sensación de que, bueno, la conexión es que el personaje protagonista sale de ese mundo del agua, amanece en el Río de la Plata llena de barro, ¿no? Como esa cosa de que el día lo desnuda todo. Claro. Para el cierre de este álbum compusiste Esto es un tesoro. Uh-huh. Hay como una cosa, como un estado de ensueño en la canción. Sí, exacto. Bueno, ahora que lo decís, al final los sueños aparecen un montón en este disco. Sí, toda la canción son escenas que soñé. Vos lo definiste como el mensaje que cierra todo. Claro, sí. La elegí a propósito como el final del disco porque es una canción de mucho amor y de mucha... No sé, fue una canción muy conmovedora para mí. Uh-huh. Desde que la hice y actualmente lo sigue siendo. Bueno, esto que te decía habla de un sueño, una serie de sueños que tuve que creía que hablaban de un amor del futuro, como si fueran unos sueños premonitorios, y en realidad después la empecé a tocar y un día la toqué en la Casa Mariani Teruggi, que es un espacio de memoria de acá de la ciudad de La Plata, un espacio fundado por Chicha Mariani, y la toqué en un aniversario de la casa y toda la letra cobró un sentido que nunca antes había tenido. Me di cuenta que era una canción que hablaba de la identidad y del amor, claro, del amor que ya tenemos, y de que eso es lo valioso, ¿no? Eso es lo que hay que alimentar y sostener, el amor que nos rodea. ¿Te sucede esto de que uno, porque a veces ocurre que uno está como en una búsqueda permanente de identidad y es como que no llegamos nunca a ningún lugar, pero como que estamos buscando algo siempre? Uh-huh. Sí, bueno, creo que ahí entra en juego el equilibrio de nuevo, como vuelve. Mi abuela es muy ejemplar en el sentido de esa búsqueda que significa una pulsión de vida, ¿no? El seguir deseando cosas, seguir proyectando hacia el futuro, pero ahí entra en juego el equilibrio de no perderse en ese futuro, de no perder el presente por estar anhelando todo el tiempo lo que venga después, o quiénes vamos a ser después, o lo que no somos ahora, como no concentrarnos de más en la falta y en la carencia. ¿Sos de proyectar mucho a futuro o tratas más de vivir el momento? No, soy recontra ansiosa. Bueno, sí, a mí también me pasa. No, sí. Proyecto muchísimo, pero bueno, por eso lo tengo tan claro también, ¿no? Es algo que he tenido que sigo trabajando muchísimo todos los días. ¿Qué era lo que te llamaba la atención, por ejemplo, de la guitarra de tu papá para elegirla como tu instrumento principal? ¿Vos habías empezado con clases de canto y piano? Uh-huh. Sí, cuando empecé a tomar clases de música iba a un taller en el que nos enseñaban música en general y tocábamos varios instrumentos. Ahí aprendí a tocar la guitarra, los primeros acordes, y después elegí el piano y tomé clases de piano durante 6 años. Ajá. Pero por alguna razón cuando llegaba a mi casa me sentía mucho más cómoda con la guitarra.
si bien el piano me gustaba mucho, y la verdad que nadie me obligaba a tomar clases de piano. ¿Había un piano en tu casa? Sí, perdón. Había un teclado. Un teclado. Y un teclado de mi hermano, pero después en mi casa no me interesaba el teclado, como que la guitarra me parecía mucho más cómoda. También yo soy bastante desprolija y en la guitarra se nota menos la desprolijidad, y es un instrumento que uno puede agarrar, abrazar, como que es un instrumento que se vuelve parte tuya. Y cuando empecé a escribir mis canciones medio jugando, me resultó mucho más fácil hacerlo en la guitarra. Y la guitarra de mi padre era sencillamente la que estaba disponible en mi casa. ¿Y cuál era por ahí la música que se escuchaba? ¿Él qué hacía? ¿Te tocaba canciones? Sí, mi papá tocaba ideas. Sí, mi papá tocaba mucho canciones de Serrat, de Silvio Rodríguez. Había mucho de trova en mi casa, Jaime Ross, también mucho Nora Jones, María Elena Walsh, como una mezcolanza muy enriquecedora y muy tranquila también. Por eso ese tipo de canciones tocaba al principio también cuando empecé con la música. Pero bueno, sí, en mi casa siempre estuvo presente, y mi papá tocaba mucho, tocaba bastante con nosotros. Eso, siempre fue presente. ¿Cómo viviste, por ejemplo, a tus 15 años el hecho de haber podido publicar un primer EP que era Registros de la Nena Transformer? Siendo tan chica, al entrar a un estudio, el tema de manejar la ansiedad, de saber que estás logrando lo que vos querías, lo que vos querés. Bueno, Registro lo grabamos cuando ya la Nena Transformer tenía un par de años, así que yo tenía unos 17, y lo grabamos en el Gallinero Estudio también, que era un estudio mucho más como que estaba empezando, porque Fermín no es mucho más grande que yo, así que Fermín es el dueño del estudio. Y lo grabamos en toma caliente, que significa que tocamos todos juntos. En vivo. Y se grabó eso, claro, en vivo en el estudio, y se grabaron esas tomas. Entonces fue como una experiencia muy, muy amena y muy amistosa. Era, bueno, como ir a ensayar, pero en lo de Fermín, y grabar. Y la Nena Transformer fue importantísima para mí, porque me di cuenta con ese proyecto que había gente prestándole atención, que había gente escuchando lo que yo tenía para decir, y que muchas personas, sobre todo mujeres, se me acercaban después de los shows a decirme que lo que esas canciones significaban para ellas o para ellos. Ahí entendí que la música no solo significaba mucho para mí, sino para los demás también, que esas canciones tenían un lugar en el mundo. ¿Dónde podías presentar con tu banda? ¿Dónde se presentaban en ese momento tus canciones? ¿En centros culturales, teatros, algún lugar? Teatros creo que casi nunca, o por no decir jamás. Éramos muy de los festivales. ¿Sí? De los festivales en la calle, de los centros de estudiantes, de los colegios. Después mucho en bares, como Pura Vida, o Pura Vida es como un bar bastante conocido de acá de La Plata. Y en centros culturales también, sí, muchísimo. Fue la época en la época más prolífera de centros culturales acá en La Plata, y sí, creo que era el destino más común. ¿Cuántos temas tiene el EP? Porque yo tengo anotado algunos nombres acá. Tiene 4, si mal no recuerdo. La Fiebre, Feme, Silvestre, y sé que se me está escapando uno. No me acuerdo el nombre. Ripio, es que es el tema que más me gustó. Después vos inmediatamente, una de las cosas que también me llamaba mucho la atención, o sea, ¿cómo dividías tu tiempo? Porque vos paralelamente después iniciaste tu proyecto solista, Episodios del Deshielo. Claro, sí, Episodio fue un disco que lo saqué con carácter más íntimo, y lo saqué cuando terminó la Nena Transformer. Sí. Tenía varias canciones que no sabía cómo ubicarlas dentro de la banda,
y que tenía ganas también de tocarlas sola y de volver a ese carácter más intimista de solo voz y guitarra. Y también fue un disco que surgió bastante rápido, como ya tenía las canciones, fui a lo de Fermín y las grabé y las saqué y sin muchas pretensiones al respecto, y bueno, tuvo más repercusión de la que esperaba acá en La Plata, y fue un gran impulso también para asentarme en este camino de hacer música. ¿Esas canciones después vos las versionaste algunas? Claro, con la Sánchez Viamonte, que fue mi proyecto posterior. Claro. Una de las canciones que más me gustó y quiero saber cómo la has hecho fue Caras Rojas. Las Caras Rojas. ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo la compuse o cómo la hice en la banda? ¿Cómo la compusiste y después, bueno, la transformaste con la Sánchez Viamonte? Bueno, es una canción... mucho Box Day, perdón. Ah, mira vos, nunca escuché Box Day. Puede ser que tenga algo de eso. En mi casa hay mucho, bueno, vivo en una casa muy cinéfila y hay mucho de los western, ¿no? Del lejano oeste y de los cowboys. Y esta canción en realidad, bueno, empezó no me acuerdo por qué, pero quería darle esa entidad un poco más oscura, ¿no? Me empecé a encontrar con la oscuridad en esa época, y el choque con esa oscuridad y esa tristeza, y esa estética western que no sé si es tan evidente para los demás, pero para mí siempre la pensé así como arriba de un caballo en el desierto, esa canción. Y después con la banda, bueno, me parecía una canción bastante rockera para tocarla yo sola. Claro. Me daban ganas de hacerla en banda. Y después, digamos, formaste la Sánchez Viamonte. ¿Y cuánto tiempo estuvieron con la banda? Porque sacaron un disco que tiene varias canciones. La persona que aparece en la tapa es tu abuela. Es mi abuela, así es. Ahí está. Ereña. Sí. ¿Donde participaba tu hermano también? Claro, mi hermano era parte de la banda, éramos 6 en la Sánchez Viamonte. Y cuando fundé la Sánchez se armó cuando grabé episodios del Deshielo. Tenía esta idea de hacer canciones con invitados, y al final terminé haciendo episodios del Deshielo y formando una banda con estos invitados que terminaron siendo una banda. Bueno, y entre pitos y flautas creo que duró unos 3 o 4 años, 18, 19, 20, 21, sí, casi 4 años fue la Sánchez Viamonte, de los cuales, bueno, logramos rescatar este disco que es homónimo, se llama La Sánchez Viamonte también, y yo quería despegar un poco la figura el nombre de mi figura, ¿no? Quería como generar otra figura externa a mí que fuera la Sánchez Viamonte, y para mí la Sánchez Viamonte siempre fue mi abuela. Claro. También era otra forma de resignificar como el lugar en el que la sociedad nos ubica a las mujeres, poniendo una mujer de 95 años en la tapa. ¿Vos le dijiste que querías que ella estuviera en la portada? ¿Le sacaste la foto? Sí, fuimos con Elisa Portela, que es la fotógrafa, la autora. Fuimos a su casa y le sacamos una foto en su patio. Y bueno, en una sociedad que es bastante gerontofóbica, quería destacar la fortaleza. Mi abuela para mí representa la fortaleza de la adultez, de la vejez. Para mí la vejez es un estado mental y no tiene nada que ver con lo físico, y mi abuela para mí no es para nada vieja. Claro, por eso. Y quise resignificar eso. Hay una canción que se llama Tren Bala, que es un estilo medio funk también. Me pasa que ahora, recordando algunas canciones, jugás un poco con el candombe. Bueno, sí. Disco. Claro, la Sánchez Viamonte tiene mucho más folk. Que actualmente me quise como separar un poco de esa parte. Tenía ganas de hacer algo más rockero y pop, pero la Sánchez Viamonte sí tiene muchos elementos rioplatenses. ¿Cómo estás preparándote para tus conciertos? Vamos a mencionarlos también, que tengo por aquí. El 16 de septiembre en La Plata, en Guajira, que hay entradas en Alpogo.
y el 24 de septiembre en Buenos Aires, en el Centro Cultural Morán, que hay entradas en Pass Line. Tenemos... Sí, dime. No, nada, eso, estoy muy contenta, con mucha emoción me preparo para los vivos, que es lo que más me gusta de hacer música, es tocarla en vivo. ¿Cada cuántas horas ensayan durante la semana? ¿Se juntan? Tenemos un ensayo por semana que dura 2 o 3 horas. Y ahora estamos haciendo algunos ensayos extraordinarios de más horas, más relajados, para la presentación específicamente. ¿Vas a presentar parte de tu material anterior o...? Sí, va a haber algunas canciones viejas reversionadas. Sí. Y con respecto a las proyecciones de los videos, ¿tenés pensado hacer algo audiovisual en el momento? Digamos, proyectar imágenes. Sí, va a haber una propuesta escénica de iluminación y de visuales. Pero bueno, van a tener que asistir a los shows para verlo. Perfecto. Quiero agradecerte mucho tu espacio-tiempo, Carmen. No, a vos, Iván. Muchísimas gracias. Un placer. Le mandamos un cariño a Alicia Gubich y al señor Daniel Ballester. Así que bueno, y a la M530 Somos Radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Así que nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Carmen. A vos.